Punto de encuentro, nos unimos, bajo su amor nos reunimos, como hermanos caminamos, en su gracia nos abrazamos. Cada paso lleno de fe, en su amor nos sentirás bien. No hay lugar como este hogar, punto de encuentro. Escucharte y entenderte. Bueno, el que me conoce sabe que soy de hacer muchas preguntas, ¿no? Y la pregunta de hoy es, ¿qué es la duda? Hay una definición muy cortita y muy especial de la duda. Dice que es carácter de confianza, es considerar que algo es improbable. Y la Real Academia Española dice que es vacilar de ánimo respecto a una creencia religiosa. Fíjense que el diccionario ya habla de que la duda es tener una idea de que no estamos muy seguros de una creencia religiosa. Ahora, ¿dónde aparece la duda en la Biblia, en la palabra de Dios? La duda aparece en Génesis 3, ahí nomás al principio de la Biblia, cuando Satanás tentó a Eva. Dios había dado órdenes muy claras sobre no comer el fruto del árbol del bien y del mal. ¿Y cuáles fueron las consecuencias si lo iban a hacer? Desobedecer a Dios. Entonces la serpiente antigua, le puso en la mente a Eva una duda. ¿Cómo hizo? El diablo es experto en cambiar la palabra de Dios, cambiarle el sentido, cambiarle una palabra. ¿Y qué hizo? Le dijo, ¿Dios dijo que te morirías? No morirás, quédate tranquila. Siempre que alguien quiere ponerte dudas, va por la negativa. Esto no va a pasar, hacelo tranquilo. Y el diablo lo sabe muy bien. Y es una de las herramientas que usa para que vos y yo perdamos la confianza en la palabra de Dios. La palabra de Dios se dice como término teológico, es inerrante, o sea, no erra. Es inspirada por el Espíritu Santo. Esto nunca te puede traer dudas, te va a traer certezas. Pero el diablo insiste en que nosotros perdamos la confianza en la palabra de Dios. Y por otro lado, nos mete cosas en la cabeza para que digamos, Dios no va a tener un juicio contra nosotros. Podemos pecar tranquilos. Pero vamos a un ejemplo. Mirá, Zacarías era el papá de Juan el Bautista. A Zacarías se le aparece, era un religioso, un levita, se le aparece el ángel del Señor y le dice, vas a tener un hijo. Y Zacarías se queda pensando, si yo tengo tantos años y mi mujer es bastante grande, no voy a tener un hijo. Como consecuencia de dudar, quedó mudo. Mudo. Hasta el momento en que se cumplió la promesa. Y la promesa era que iba a tener un hijo y nació Juan el Bautista, el que venía a preparar el camino para que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos predique el Evangelio. ¿De qué dudó Zacarías? Del poder de Dios. Vos y yo muchas veces dudamos, pero ¿cuándo dudamos? Cuando las papas queman, cuando el problema es grande, cuando la peleamos y le pedimos a Dios y pero ponemos nuestra fuerza y es como una pelea. Y le decimos siempre lo mismo a Dios. Señor, ¿por qué a mí?
Yo soy tu siervo, yo te sirvo, vengo a la iglesia. ¿Por qué me permitís que me pase esto? Y te puedo asegurar que el diablo está paradito acá, en el borde de la oreja, diciéndote todos los días en el agujero del oído, todas las cosas que necesitamos para dudar. Porque ese es el propósito. Es muy siniestro. Él lo que quiere es debilitar tu fe y mi fe, que dudemos de que somos hijos de Dios. Mirá, te voy a contar una cosa. Hace poco tiempo pasó en México una cosa. México tiene unos árboles, es en el único lugar, por lo que estuve leyendo, en el que hay un árbol muy grande, muy alto, que se llama laurel de la India. Es raro, le pusieron laurel de la India, pero hay en México. Es muy alto, llega hasta 30 metros de altura, con unos troncos enormes, mucho follaje. Y lo que pasó hace un tiempo es que fueron todos los árboles de laurel de la India atacados por una enfermedad que se llama pudrición tejana de las raíces. ¿Qué es esa enfermedad? Es un hongo que se mete en las raíces y durante muchos años y despacito las empieza a podrir. Y ese trabajo lento y pausado termina en que las hojas se ponen amarillas, se caen, las ramas se secan, ¿sí? Se seca el árbol y al final hay que terminar talando y sacándolo. Tal como ese hongo se introduce en los árboles, la duda puede introducirse en nuestras mentes. Y si esa duda la dejamos que crezca y que crezca y que crezca, nos lleva a que se pudran nuestras raíces, se eche a perder la base de nuestra fe y perdamos la fe en Cristo. Por lo tanto, podríamos decir que la duda trae como consecuencia incredulidad. Hay muchos amigos que pueden venir a hablarte y generarte duda que lastima. Internet te genera dudas. El mundo te ofrece cosas que van en contra de lo que te ofrece el Evangelio y lo que te pide Dios. ¿Para qué querés tener fe? ¿Para qué querés obedecer? ¿De qué te tenés que arrepentir? Te dice el mundo. Y Dios te pide solamente fe, arrepentimiento y obediencia. Esas dudas van a intensificarse cuando vos y yo nos sentimos abandonados, abrumados, cuestionados de todo lo que hemos aprendido y de aquellos que nos han enseñado. Eso nos quita nuestra convicción de fe. Ustedes habrán sentido hablar de convicción de pecado. Bueno, existe la convicción de fe. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿es malo tener dudas? ¿Es un pecado tener dudas? Fíjense, Santo Tomás escribió: la duda puede ser letal solo y cuando la dejamos crecer, cuando la alimentamos, cuando no buscamos en la palabra aclarar la duda a tiempo. Las dudas son los puntos que nos llevan a una comprensión mayor de nuestra fe y de la vida de Cristo. Esa última parte, la duda, dice Santo Tomás, son los puntos que nos llevan a una comprensión mayor de la vida en Cristo. O sea que es mala por un lado, pero por otro lado, si nosotros tenemos una fe fuerte y dudamos de algo, vamos a ir a la palabra y vamos a aumentar nuestra convicción de fe y nuestra convicción en la vida de Cristo.
Los griegos muy inteligentes siempre tienen varias palabras para describir una cosa, ¿no? Y en el original griego, cuando se habla de duda, se usan dos palabras. Una es diacrino, que significa vacilar, oscilar entre dos pensamientos. Como decía Santiago, ¿no? Un barco que va flotando. No tenemos un rumbo fijo, sino que vamos por cualquier lado. Y la otra palabra es distazo, que es estar dividido. Creo un poco y no creo otro poco. Jesús es todo o nada. Es todo o nada. O está en tu vida y vos dejás que esté en tu vida, abrís la puerta y que Él entre y que esté en tu vida, tenés una relación con Él o no. Medias tintas, no. Todos hemos dudado acerca de Dios en algún momento. Y eso por lo general nos pasa cuando estamos sufriendo, cuando parece que Dios nos abandonó. Pero ¿sabes qué? Dios no te abandona nunca. Los que dejamos de escucharlo a Dios, dejamos de leer la palabra, los que dejamos de orar y le damos bolilla a lo que nos dice el diablo en el oído, somos nosotros. ¿Está claro? Hoy te voy a invitar a que reflexionemos en Jesús, en sus enseñanzas que son para nosotros, y vamos a ver cómo trató a Tomás, un incrédulo, un discípulo que si no veía, no creía. Y antes de empezar a leer, voy a usar una frase muy repetida. Nosotros vivimos por fe, no por vista. ¿Sí? No vivimos por lo que vemos, vivimos por fe. Juan 20, del 24 al 29, relata, pero Tomás, uno de los 12, vamos a ponernos en contexto. Jesús había resucitado y había dicho que se iba a presentar a sus discípulos. Se había presentado a sus discípulos, ¿sí? Y ahí empieza el relato. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Entonces Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro de ese lugar y con ellos estaba Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Ustedes se imaginan? Vamos a hacer un parate ahí. ¿Ustedes se imaginan que en ese momento había muerto Jesús, no sabían para qué lado disparar, no sabían qué iba a pasar? Jesús había dicho que iba a resucitar, les había hablado de un reino, había muchas cosas que no las terminaban de entender. Estaban perseguidos, los podían matar, y el Señor se puso entre ellos y les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Por más problemas que estés pasando. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y metela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás era una persona que conocía muy bien Jesús, como te conoce a vos y me conoce a mí. Era muy pensante y escéptico. Escéptico quiere decir que no cree, básicamente. Jesús también conoce
cada uno de tus pensamientos, por completo tu personalidad. Cada cosa de tu vida y de mi vida está bajo su conocimiento, bajo su soberanía, bajo sus atributos comunicables. Todo lo sabe, porque es omnisciente. Todo lo sabe. Y Tomás luchaba con la duda. Y yo te pregunto, ¿vos estás luchando con la duda? ¿Te planteas muchas veces si realmente Dios está en tu vida o si realmente Dios existe? A Tomás lo apodaban Dídimo. Y él dijo, yo no creeré si no lo veo, si no lo toco, si no meto mis dedos en el lugar de los clavos. El apóstol Juan es el que lo describe mejor, es el que lo nombra más veces en el Evangelio. Y con lo que él nos cuenta podemos entender por qué se lo apodaba el dudoso o el incrédulo. En realidad, su nombre era Tomás y le decían Dídimo. Tomás significa en arameo gemelo y Dídimo significa gemelo en griego. O sea que Tomás debía de haber tenido un hermano gemelo o tuvo un hermano gemelo que no lo conocemos, no está relatado en el Evangelio. Y vamos a tratar de ver a Tomás como un hombre de carne y hueso, como vos y yo. Quiero que todos nos pongamos un poco en la piel de Tomás. Tomás fue impactado en el corazón por Jesús, ¿sí? Por su gracia, su misericordia. Pero Jesús le permitió ser dudoso. ¿Y para qué le permitió ser dudoso? Para que hoy, 2000 años y pico después, vos y yo pudiéramos aprender de la duda de Tomás. Tomás era muy reflexivo, siempre estaba pensando, nunca dejó de pensar, siempre se planteaba cosas, había muchas cosas que no entendía, pero estaba siempre pensando. Nosotros, cuando llegamos a Cristo, muchas veces dejamos de pensar en las cosas que nos traían duda o aplacamos esa duda. Pero Tomás no. Y también hay muchos de nosotros que por más que aceptamos a Jesús, seguimos teniendo nuestras dudas. Antes, cuando no creíamos, venía mi caso personal. Venía un conocido, amigo, y me hablaba de Cristo, y me hablaba de Cristo, y me hablaba. Y yo le decía para mis adentros, basta, no te aguanto más, que se calle. Pero él sembró la palabra, y gracias a esa palabra que sembró en mí, hoy creo en Cristo, vivo en Cristo. Y la palabra que sembró es esta. Mi fe entró por el oír la palabra, como dice la palabra. Y esa palabra me lo dio otro. Eso es lo que todos tenemos que hacer, al margen del tema. Cuando hablamos con otra persona, cuando le hablamos de amor, cuando le hablamos de Dios, cuando le hablamos de las bendiciones, estamos sembrando una palabra. Después, ¿qué pasa con la semilla? No lo vamos a saber nunca. ¿Cuántas veces estamos preocupados con un problema que nos desborda? Así estaban los discípulos, que los tenían a Jesús al lado. Entonces quiere decir que lo mismo que le pasaba a ellos, nos pasa a nosotros. Pero Jesús se les había dicho claramente, como nos dice a nosotros cuando estamos mal y preocupados, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice Juan 14. Y más adelante dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino.
Y ahí vino Tomás con su duda y le dijo: Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y lo habéis visto. Me imagino que debe haber sido bastante complicado de entender, ¿no? Pero tremendo. Esa es la tremenda claridad de Jesús cuando nos habla. Perdón. Porque muchas veces me pongo a charlar con alguien y me dice: no, yo hay cosas que no entiendo. No hay que entender el mensaje que está por debajo. Primero hay que entender lo que dice literal. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Te está diciendo todo. Si me conocéis a mí, vas a conocer al Padre. Eso te quita dudas. Ahora, cuando estamos angustiados y se nos nota en la cara, como estaba Tomás, que también se le notaba, es típico que nos pongamos mal, es típico que estemos preocupados. Y Jesús, con esas palabras, le dio consuelo a Tomás, a todos los discípulos, y nos da consuelo a cada uno de nosotros. Nos trae paz, porque todos los discípulos tenían dudas. El único que preguntó fue Tomás. El resto no se animaba. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues vamos a poder conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le dijo. Y es la misma respuesta que hoy nos da a vos y a mí cuando no sabemos para qué lado correr. ¿Estás pasando por un momento malo? ¿Estás pasando por problemas de duda en tu fe? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí va al Padre. Tomás siempre estuvo confundido. Era muy honesto siempre, pero pensaba todo el tiempo. Y él decía: no me cuadra tu teología, Señor. Él pensaba: no entiendo. Vos venís y me hablás de un reino que se va a establecer, nos hablás de muerte, de que vas a resucitar. No entiendo. Preguntas honestas, preguntas sinceras, preguntas angustiadas, que se hace todo racionalista, y Tomás era un racionalista, un pensante. La fe no es para pensarla, es para sentirla, es para ponerla en función de nuestra vida. Vemos en el texto que tras la resurrección estaban reunidos 10 de los discípulos, pero no estaba Tomás. Ellos vivían escapando, vivían corriendo, vivían ocultos, tenían el peligro de que los maten, tenían miedo. Por ahí Tomás no pudo llegar, por ahí tuvo que ir al almacén a comprar algo o fue al kiosco porque se habían quedado sin nada para comer, no sabemos. Pero ese día Tomás no estaba. Muchas veces vos y yo estamos en el lugar equivocado, en el momento que tendríamos que estar porque es el momento correcto. A veces, en vez de venir a la iglesia, nos vamos a mirar un partido de fútbol. Y ese día Dios quería decirte las cosas de otra manera. Todos los discípulos estaban asustados y tristes. Porque ¿qué había pasado? Habían visto que su maestro, que su líder, había muerto en la cruz. Les daba vuelta en la cabeza la culpa. ¿Por qué? Porque se habían ido todos y lo habían dejado. El único que había quedado con Jesús era Juan. Tenían culpa, tenían dudas. Y en medio de ese clima en el que se estaba gestando por la duda un cierto grado de incredulidad, como diciendo: ya está, se terminó todo, en el medio de ese clima
aparece el Señor en el medio del temor y les dice: paz para vosotros. La estaban pasando mal. Y Dios dice: paz para vosotros. En medio de no saber cómo va a seguir nuestra vida, en medio de todas las persecuciones que nos aquejan en la vida y que nos atormentan, siempre va a terminar apareciendo Jesús para decirte: paz para vos, déjamelo a mí. No intentes más vos solo, déjame a mí. Paz para vosotros, les dijo. Y hoy te dice: paz para ustedes. Qué precioso que es Dios. No dejemos de adorarlo porque es nuestro Salvador, es todo. Nada de lo que hay afuera de Dios nos puede dar lo que Dios nos da. Imagínense que cuando volvió Tomás, estaban todos chochos, felices, estaban festejando porque habían visto al Señor. Y Tomás se quedó, dice, muy reflexivo, sufriendo en silencio. Yo si no lo creo, si no lo veo, no lo creo. Si no pongo mis dedos, no creo. ¿Cuántas veces vos y yo somos como Tomás? ¿Cuántas veces dudamos y nos convertimos en incrédulos, aunque sea por un rato? Quizás lo hacemos porque queremos cuidar nuestro corazón. ¿Viste cuando viene alguno y te hace mal? Quizás lo hacemos porque, como Tomás, quería cuidar su corazón, no se quería desilusionar. Imagínense que tuvieron que pasar una semana, 8 días, para que Jesús se vuelva a presentar. 8 días pensando, 8 días de zozobra, 8 días de dolor. ¿Por qué no habré estado? Yo no lo creo, porque si no lo veo y lo toco, no lo creo. ¿Por qué se presentó ante ellos y no ante mí? Todas esas preguntas se las hizo Tomás. Todas esas preguntas las hacemos nosotros cuando le pedimos algo a Dios y parece que no nos contesta. Pero nunca nos ponemos a pensar que somos nosotros el que no escuchamos, el que no buscamos, el que no oramos, el que no escuchamos ni leemos la palabra. ¿Cuántos de ustedes leen la palabra todos los días? ¿Saben que hay un cuentito muy chiquitito que dice que un matrimonio invita al pastor a la casa y la mujer de la casa pone la mesa y en la mesa pone los mejores cubiertos? El tenedor, el cuchillo y la cuchara de postre. Todo del juego que le había regalado la suegra. Hermoso. Se va el pastor y se pone a lavar y dice: me falta una cuchara de postre. El pastor se robó una cuchara de postre. No, vos estás equivocada, le dice María. Se robó la cuchara de postre. 3 meses después lo invitan a comer de nuevo. Imagínate, la mujer estaba que volaba. Y en la mitad de la cena dice: pastor, yo ya no puedo más. Usted se llevó una cuchara de postre. Entonces el pastor se levanta, va a la biblioteca, agarra la Biblia, la abre y estaba la cuchara de postre. Usted no leyó la Biblia en 3 meses. ¿Cómo queremos escuchar a Dios si no leemos la Biblia? La Biblia no es un libro para poder apoyar en algo que se va a caer o para que se llene de polvo. Es un libro vivo, vivo, acá hay vida. Y si nosotros queremos absorber vida, metele. No entiendo. Pedirle a Dios que
que te ilumine, que te dé discernimiento. Y vas a empezar a encontrar un montón de cosas. 8 días pasaron. 8 días de espera, de duda, de dolor. El pobre Tomás estaba que se comía los dedos, las uñas. Y estoy seguro, decime si no, que si a vos o a mí viene tu esposa o viene un amigo y te dice algo que vos no crees, no vas a estar como máximo 1 hora hasta tratar de comprobarlo. Más no vas a esperar. Y Tomás tuvo que esperar 8 largos días. Y pensaba, ¿me estarán diciendo la verdad? ¿Esto me estarán cachando? Y al 8º día, todos juntos, todas las puertas cerradas, Jesús volvió a aparecer entre ellos y con su inmenso amor volvió a tranquilizarlos y les dijo: paz para vosotros. Miró a Tomás con una ternura tremenda y le dijo: Tomás, mete los dedos, mirá mis manos, mete el dedo en mi costado. No seas incrédulo, le dijo Jesús, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás, así como racional que era, hizo la declaración más valiente de su vida. Y lo que demostró con esa declaración es que sufrió un real cambio, una metanoia. ¿Sí? Esa palabra griega que la usamos para hablar del arrepentimiento. Quiere decir que si yo iba para allá, metanoia hace que pegue la vuelta y vaya para otro lado. Es un cambio radical en la vida. Ahí cambió Tomás. Ahí sufrió la metanoia. Y dijo: Señor mío, Dios mío. Vamos a decirlo todos juntos. Señor mío y Dios mío. Jesús no dejó sin respuestas a Tomás, pero le dijo una frase contundente. Le dijo: porque me has visto, creíste. Ahora sigue la frase diciendo: bienaventurados los que no han visto y creyeron. Bienaventurado Tomás, bienaventurado Fernando, bienaventurado todos ustedes, porque no lo vieron, pero creyeron. Bienaventurado Eduardo, bienaventurado todos los que no hemos visto a Jesús, pero creemos en Él. Pero eso sí, preparémonos porque en algún momento vamos a tener dudas. Ahora también hay otra faceta más en la duda, porque muchas veces, querido mío, la duda nos ayuda a crecer. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que me lleva a la incredulidad? Sí, a veces te puede ayudar a crecer. Cuando decimos: yo no puedo seguir adelante, me cansé de esperar demasiado en Dios, ya no puedo más, ahí aparece Dios. Entonces hay veces que dudamos y de golpe Dios soluciona el problema. ¿Les pasó alguna vez? A mí me pasó. Y entonces eso quiere decir que esa duda que tuve me llevó al crecimiento. Debemos confiar plenamente en Dios. Y si Dios nos muestra un camino a seguir, arriesguémonos. Ahora, si Dios no te lo muestra, no vayas por ese camino. Porque de alguna u otra manera vas a terminar embarrado, sucio, con los pies sucios. Acordate que debemos ser obedientes. Si vos querés abrir un negocio y Dios te pone
ciertas cosas que te das cuenta que te está diciendo que no, es para que no te equivoques. Y ser obediente quiere decir que todo lo que haga, desde que me levanto hasta que me acuesto y mientras estoy durmiendo, sea en función de Dios. Porque Dios es primero en nuestra vida. Dios tiene que ser primero en tu vida y en mi vida. Solamente en Él debemos confiar. Porque si decimos que somos creyentes y solo nos sentamos en la iglesia un domingo y no arriesgamos nada, no nos quedamos ahí en el banco, que eso es seguro. No me voy a poner a servir. Solamente vengo, escucho y me voy. Eso es vivir por vista. Por vista. Pero nosotros no vivimos por vista, como dije al principio. Debemos vivir por fe. ¿Fe en quién? Apocalipsis dice: yo soy el alfa y el omega, principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Mirá qué resumen que te hizo de Jesucristo. Vivir por fe es tener fe en el Rey de Reyes. Y fe es lo opuesto a la vista. Tomás quería ver. Nosotros vivimos por fe. No esperemos ver cosas que queremos ver, porque por ahí Dios no te las quiere mostrar. Y te dé otras que tiene preparadas para vos y para mí, y que quizás, no, seguro que van a ser mejores que las que vos querés ver. Vivamos por fe y no por vista. No sirve decir que si lo veo, lo creo, porque eso lo único que hace es destruir nuestra fe. Arriesgate a creer, a tener fe. Arriesgate aunque las cosas fallen. ¿Sí? Arriesgate soltando tu pasado que te pesa y que te atrapa. Deja las cosas temporales, soltalas, déjalas. Soltá a esa persona que ya se fue y que te mantiene atrapado. Confía en Dios y soltala. Y si estás sufriendo, reconocéselo a Dios. No andes con cara de me duele todo. Aunque te duela todo, ponete de rodillas y decíselo a Dios. Porque eso es fe. Eso es lo que te va a traer consuelo. Busca respuestas en su palabra. Busca respuestas en oración, en súplicas, en ruegos. Escuchá ese susurro indecible del Espíritu Santo, como dice la palabra. ¿Leyeron ese versículo donde dice que el Espíritu Santo nos ayuda en la oración con sonidos indecibles? Bueno, ese susurro escuchá. Y dejá de escuchar al diablo. Ayúdame a decirle: Señor, ayúdame a no ser incrédulo. Ayúdame con mis dudas, ayúdame con mis problemas. Mirá, Mateo 28 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. En este momento, capítulo 28 de Mateo, el Señor estaba por ascender. Habían estado 3 años con Él, habían predicado con Él, habían sanado con Él, habían liberado a las personas que estaban cautivas por demonios. Y cuando el Señor estaba por ascender para sentarse a la derecha de su Padre en su trono, dice: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Algunos dudaron. Ya lo habían visto resucitar, lo habían visto ascender al cielo, y así todos dudaron. Permitite dudar. No dejes que la duda haga que pierdas la fe. Permitite dudar, pero que la duda no te lleve a la incredulidad, sino que te lleve a replantearte, a buscar, a leer, a orar, a charlar con algunos. Y así cumplir la única ley de Cristo, dice Gálatas
6:2, que llevemos las cargas uno de otro. Algunos discípulos dudaron, pero así todo Jesús le dio la gran comisión: llevar el evangelio a tu casa, a tu barrio, a tu provincia, a tu país y al resto del mundo. Y qué bien que lo cumplieron. Y esa misma comisión nos la da a vos y a mí. Vos y yo somos discípulos y podemos dudar. Vos y yo servimos, adoramos y también dudamos. Vos y yo nos ayudamos unos a otros, pero dudamos. Vos y yo tenemos la certeza de la fe. Y esa certeza es que algún día vamos a poder estar en su presencia y diciéndole: santo, santo, santo. Mientras tanto, no te quedes estancado en la duda. Vamos para adelante. No permitas que esa duda te paralice. Vamos terminando. La incredulidad viene a vos y a mí por medio de la duda. ¿Y qué es la incredulidad? La incredulidad es vivir sin Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es el que te conoce desde antes de haberte creado, el que sabe todas las cosas que te van a pasar, que conoce cada una de tus células, iba a decir de tus pelos, pero como no tengo, el que sabe todo. Dios nunca va a usar la duda con vos. Dios te va a dar certeza. El que va a hacer uso de la duda constantemente es Satanás. Satanás te mete en la cabeza, en mi cabeza, en la de todo el mundo, preguntas. Y con la pregunta, duda. Y te cambia el sentido de la palabra de Dios, como quiso hacer con Jesús. Pero Jesús, cuando estaba en el desierto, las 3 veces que le dijo algo, le contestó: escrito está. Entonces vos tenés que saber qué es lo que está escrito para poder hacerle frente a ese diablo. Contemplá y disfrutá de todas las promesas que Dios tiene para nosotros, desde la más chiquita hasta la más grande. Tenés fe, dejá las dudas, lee la palabra, orá y madurá. ¿Qué es madurar? Es un proceso que comienza cuando aceptás a Jesucristo y termina cuando estés en su presencia. Teológicamente se denomina santificación. ¿Viste cuando te dicen santo? Sí, vos sos santo. Santo quiere decir apartado para la gloria de Dios. Vos ahora sos santo, pero estás en proceso de santificación. Pablo empieza la carta de los Romanos y a la mitad dice: ya no soy yo el que vivo, porque es Cristo quien vive en mí. Entonces Cristo se va a ir formando en vos. Al principio nos vamos a ver como si fuera un espejo, hasta que nos vamos a ver completamente como si fuéramos Cristo. Crece en sabiduría, reflexiona la palabra, sus enseñanzas. Actúa como creyente. Ojo, hay muchos que se sientan acá, amén, 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 y después afuera le pisan la cabeza al compañero de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Actúa como creyente. Que Dios sea todo, desde el principio del día hasta el fin del día. Desde el principio de tu vida hasta el fin de tu vida. Afuera la murmuración. No, porque te dije que me dijo que me dijeron que... No. No porque estás cuestionando a Dios. Confía en todas las promesas de Dios. Confía en todas las promesas de Dios. En Génesis estaba ya la preexistencia de Jesucristo. Y la vemos culminada en el último versículo de la Biblia, en el Apocalipsis. La Biblia es inerrante, no erra
y Dios nos habla a través de la Biblia. Termina el Apocalipsis diciendo: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Tengamos fe, crezcamos, no vayamos boyando de iglesia a iglesia. La fe no es creer solamente. Creo y ya está. Tengo que creer y obedecer. ¿Y Jesús qué le dijo a Tomás? Porque me has visto, ¿creíste? Y hoy te dice a vos: bienaventurado los que no me han visto y han creído. Es un llamado. Todos los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón no lo hemos visto, pero lo hemos sentido. En su obra, en nuestro trabajo, en la iglesia, en nuestros amigos, en aquel que te abraza, en Claudito, que hoy se agachó y oró por mí. Nuestra fe es un regalo que nos impulsa a vivir plenamente, muchachos. Nuestra fe es lo que nos da fuerza para enfrentar los desafíos diarios con esperanza y con amor. Y yo les pido que si alguna vez ven que mi fe está decaída, vengan, abracen y oren por mí, como yo voy a hacer por ustedes. Somos bienaventurados por creer sin haber visto. Y el mejor remedio que tenemos para la duda es creer. Romanos 10:7 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios nos dio la Biblia como testimonio para que tengamos una razón para confirmar el presente. Salmo 77:11 dice: me acordé de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Todos los días acordate de las cosas que Dios hizo. Lo que hizo con Abraham, lo que hizo con Jacob, lo que hizo con José, lo que hizo con David, lo que hizo con Sansón, lo que hizo con los que se metieron la pata, pero los levantó para tener más fe, para tener más fe. Mirá bien la palabra de Dios. Una vez que comprendamos lo que Dios hizo en el pasado, lo que nos ha prometido para el presente y lo que podemos esperar de Dios para el futuro, podemos actuar por fe y no por vista. Date el derecho de dudar, pero que la duda no te lleve a dejar de creer. Quiero que oremos. Te voy a pedir que tomes la mano de la persona o abraces a la persona que tenés al lado y vamos a orar todos juntos, ¿sí? Padre amado, nuestra fe nos da un lugar de descanso, no en ideas ni en credos, sino en vos, papá, en vos que sos el Dios viviente, cuyas heridas fueron solamente por nuestras maldades, por nuestras rebeliones. Y esas heridas emanan gracia, esa gracia hermosa que nos llena el corazón y que nos da la salvación. Señor, hay veces que nos preguntamos y dudamos cuando hemos perdido a seres queridos, pero seguimos amándote y cuestionándonos tragedias, enfermedades, calamidades. Ayúdanos a que nuestra fe aumenta, a poder entender que vos sos el que reinás. Ayúdanos a luchar, ayúdanos a poder renunciar a todo lo que nos lleva a la duda. Ayúdanos a que día a día confiemos más y más en tu propósito y menos en nuestra fuerza. Ayúdanos como ayudaste a Tomás, que terminó diciendo: Señor mío y Dios mío. Te pedimos que estés entre nosotros
en toda circunstancia, en todo momento, y que nos traigas paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente vos nos podés dar. Te adoramos, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra a vos, nuestro Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Punto de encuentro, nos abrazan con fervor. Aquí somos contenidos con el puro amor de Dios.